El Evangelio de hoy, según San Juan, capítulo 7, del versículo 40 al 53. Muchos de los que escucharon esto decían: ¿realmente este hombre es el profeta? Unos afirmaban: este es el Mesías, pero otros decían: ¿cómo va a venir el Mesías de Galilea? ¿No dice la Escritura que el Mesías es un descendiente de David y que saldrá de Belén, la ciudad de David? La gente, pues, estaba dividida a causa de Jesús. Algunos querían llevarlo preso, pero nadie le puso las manos encima. Cuando los guardias del templo volvieron a donde los sacerdotes y los fariseos, les preguntaron: ¿por qué no lo han traído? Los guardias contestaron: nunca hombre alguno ha hablado como este. Los fariseos le dijeron: ¿también ustedes se han dejado engañar? ¿Hay algún jefe o algún fariseo que haya creído en él? Pero esa gente que no conoce la ley son unos malditos. Les respondió Nicodemo, el que había ido antes a ver a Jesús y que era uno de ellos. Dijo: ¿acaso nuestra ley permite condenar a un hombre sin escucharle antes y sin averiguar lo que ha hecho? Le contestaron: también tú eres de Galilea, estudia las Escrituras y verás que de Galilea no salen profetas. Y se fue cada uno a su casa. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, Jesucristo nos concede su palabra, haciéndonos ver que muchos discutían el origen de Jesucristo, de quién es Jesucristo, de dónde viene y de quién era. Pero muchos tenían temor de poderlo arrestar a Jesucristo. Su mismo pueblo, donde Jesucristo predicaba, evangelizaba con toda autoridad su palabra, pues muchos que estaban a su alrededor discutían. Porque decían: ¿realmente este hombre es profeta? Unos afirmaban: este es el Mesías. Pero otros decían: ¿cómo va a venir el Mesías de Galilea? Así en estos tiempos de hoy, cuando escuchamos la palabra de Jesucristo, cuestionamos todo. Pero en el fondo de nuestro corazón no vemos quién es el que nos está dando su palabra. Palabra de vida, que muchas veces no creemos. Decimos: eso fue en el pasado. ¿Cómo puede ser que Jesús exista en estos tiempos? Muchos cuestionan. O cuestionamos a Jesucristo. ¿De dónde es? Muchas veces decimos: es una persona que fue en el pasado, que se habló mucho de él, pero en estos tiempos ya no. Ahora es otra cosa. Ahora creen en muchas cosas vanas del mundo, pero sí pueden creer en lo que le predice una persona cualquiera y se basan en eso, en su vida. Pero si escuchan la palabra de Jesucristo, no lo ven con poder de vida para nuestra vida,
Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, sabiendo que ibas a morir, que pronto se acercaba su tiempo de ser crucificado, no impidió en lo más mínimo, pero sí veía confusión en el pueblo donde él amó, en el pueblo donde Jesús estaba continuamente con el pueblo, llevando su mensaje, haciendo sus milagros. Y muchos no creían quién es Él. Así, pues las Santas Escrituras nos dicen que muchos, los que escucharon, pues decían, no dice la Escritura que el Mesías es un descendiente de David, que saldrá de Belén, la ciudad de David. Pues había mucha gente dividida a causa de Jesús, así como en estos tiempos. A veces discutimos de la religión, pero la fe es una sola. La fe puesta en Jesucristo Santo. Jesucristo es la verdad, es el camino. Si nosotros no podemos reconocer quién es Jesucristo, pues ¿quién nos va a hacer ver? Si es por medio de su palabra, que nos hará descubrir, que nos hará ver con claridad, con su verdad, cómo estamos ante los ojos de Dios viviendo. El mundo nos puede ofrecer muchas cosas temporales que no nos llenará del todo y menos nos dará una vida eterna. El único el que nos dará una vida eterna, haciéndonos libres en su verdad de Jesucristo, porque Jesucristo es la verdad, va a ser Jesucristo. Cuando escuchamos su palabra y lo ponemos en nuestro corazón, un corazón dispuesto a luchar junto a Él, en cada momento que hay tropiezo, porque seremos constantemente atacados en tentaciones, pero junto a Jesucristo, escuchando su palabra, pues Él será nuestro escudo y nuestra espada, el Espíritu Santo de Jesucristo, para poder descartar al enemigo del pecado en nuestra vida. Pero si no tenemos a Jesucristo, por medio de su palabra, sus enseñanzas, pues menos tendremos su Espíritu Santo como espada para poder derribar al enemigo, a todo pecado que quiere transportarse en nuestro corazón o en nuestra vida diaria. Por eso Jesucristo nos ha traído su palabra, su salvación, que tiene poder de vida. Pero muchos no podremos reconocer quién es Jesucristo. Y más aún, habrán más enemigos que te perseguirán, que te seguirán. Para escuchar la palabra o para destruir a quien te ha concedido esa gracia de proclamar, de llevar su mensaje de Jesucristo. Habrá división. Pero Jesucristo, que conoce los corazones, nos guiará, nos conducirá por su camino, nos protegerá del maligno. Pero si no ponemos su palabra en nuestra vida, en nuestro corazón,
no podremos ser conducidos por el camino que Él quiere para nuestra salvación. Más bien seremos así como los fariseos, que estaremos de alguna otra manera tratando de hacer caer al que lleva su mensaje de Jesucristo, al que lleva la palabra de Jesucristo. Porque Jesucristo sabía que todavía aún no era su tiempo. Pues aún así, habían unos guardias del templo y se fueron donde los sacerdotes y los fariseos y le preguntaron: ¿por qué no lo han traído? Le dijeron los guardias, contestaron: nunca hombre alguno ha hablado como este. Se sorprendían hasta los guardias que custodiaban esos lugares donde Jesucristo predicaba. Porque había divisiones, discusiones, y ahí estaban esos guardias para ver. Y ellos también están dando su testimonio diciendo: pues nunca hombre alguno ha hablado como este. Pero los fariseos pues se enojaron y dijeron: ¿también ustedes se han dejado engañar? Los fariseos pensaron que estos guardias se habían dejado engañar por la palabra de Jesucristo. Cuando ellos escuchaban, tenían algo en su corazón que les decía para su conversión, porque era la palabra de Jesucristo, porque la palabra de Jesucristo tiene poder de vida, de convertir los corazones de malvados a buenos, de deshonestos a honestos. Jesucristo continuaban predicando, pero la gente seguía hablando. ¿Hay algún jefe o algún fariseo que haya creído en él? Pero esta gente que no conoce la ley son unos malditos. Pues los fariseos hablaban porque tenían boca para hablar, pero no sabían la verdad, porque la verdad no estaba en sus corazones, porque aún no se habían convertido. Y Nicodemo, pues, el que había ido antes a ver a Jesús, que era uno de ellos, dijo: ¿acaso nuestra ley permite condenar a un hombre sin escucharle antes y sin averiguar lo que ha hecho? Pues le contestaron: ¿también tú eres de Galilea? Eso le respondieron los mismos fariseos. Estudia las Escrituras y verás que de Galilea no salen profetas. Pues tenían todavía esas ideas erróneas de decir que de Galilea no salen profetas. Trataban de humillarlo a Jesucristo a diestra y siniestra para que Jesucristo no continuara llevando la salvación al mundo. Pero en estos tiempos también así se ve lo mismo, que muchos tratarán de calumniar, de decir mentiras sobre Jesucristo, pero no podrán. Jesucristo sigue reinando en los corazones humildes, que con humildad lo acogen y llevan su luz de Jesucristo, haciendo su santa voluntad. Amén.